Buenos días con todos, qué bendición poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Hoy queremos tratar un tema llamado probados para ser llevados. Quisiera poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, que nuestro corazón se rinda a Él y que Él sea poniendo un espíritu de revelación en nuestras vidas. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por este tiempo en el cual, Señor, vamos a abrir y escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, amado Señor, por el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, amado Dios, porque tú tienes un plan y un propósito en todas las cosas. Yo oro para que tu Espíritu Santo alcance a todas las personas que están tras la pantalla, Señor, que están en sus casas, y que puedas tú llenar sus vidas, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que la palabra, Señor, nos traiga aliento, nos traiga ánimo, nos traiga regocijo, que tu palabra, Señor, nos llene de paz en este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos, mi Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que no es común tratarlo, o no frecuentemente se lo trata. Vamos a hablar acerca de las pruebas y las dificultades en las cuales el cristiano tiene que pasar. Pero hay muchos hermanos que creen que por haber aceptado a Jesucristo en su corazón, no debería pasar pruebas, no debería pasar dificultades, no debería estar metido en ciertas circunstancias que pueden traer dolor a su corazón, que pueden traer tristeza a su vida. Pero quiero decirle algo, de pronto nosotros también podríamos, los ministros, estar teniendo mucha responsabilidad en esto, porque cuando evangelizamos, le estamos diciendo a las personas que su vida va a ser transformada y cambiada. Es cierto que el Señor sana, es cierto que el Señor nos transforma a una nueva vida, pero también el Señor Jesús había dicho que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, les decía que de pronto al evangelizar a la gente, nosotros le estamos diciendo de que van a ser prósperos, de que van a ser sanados, de que van a estar teniendo tiempos con una vida de color de rosa. Pero eso no dice la Biblia. Muchas veces estamos presentando a un Dios solamente con ciertos atributos que son genuinos y verdaderos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere bendecir nuestra vida, pero ¿sabe qué? También Dios es justo, y también Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mí, y ese propósito es que usted que yo llegue a la madurez, para que sea completado. Damos gracias al Señor por nuestra congregación, donde desde el inicio hemos estado hablando del Evangelio completo, la palabra de Dios, la sana doctrina tal cual está escrita, y eso hace que nosotros aprendamos a mirar cómo es la vida del cristiano, la vida de cada uno de los personajes que a través de la lectura bíblica nosotros podemos mirar. Ahora, vamos a ver ciertos versículos que a primera vista no puede traer aliento, no son tan alentadores que digamos, pero estudiándolos bien van a causar en nuestro corazón alegría, va a causar en nuestro corazón paz y gozo, el gozo del Señor. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Ahí los personajes que estamos mencionando, que vamos a leer, es Pablo con Bernabé, dos siervos del Señor, los cuales tenían el llamado de predicar el Evangelio en diferentes ciudades.
Pero en esta parte de las Escrituras está hablando del viaje de ellos a unas ciudades en las cuales ya habían predicado, ya estaban personas que habían aceptado a Jesucristo en su corazón, ya habían cristianos, ya habían creyentes. Entonces, quiero que usted ponga mucha atención en esta escritura. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Parecería que esta escritura no debería estar en la Biblia, pero mire que la primera iglesia, la iglesia apostólica, estaba siendo enseñada en que la vida del cristiano era una vida en la cual tenía que enfrentarse a situaciones duras, dolorosas, difíciles, las cuales van a formar su vida, formar su carácter. ¿Para qué? Para que estemos totalmente preparados. Quiero recordarle nuevamente cuál es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es preparados para ser llevados. Tal vez usted ya más o menos se está dando cuenta a qué me quiero referir con esto. Sí, vamos a ser preparados. Es necesario estar preparados también en nuestra formación de carácter para que nosotros estemos listos como una novia madura, una novia la cual está llenando todas las características o todo lo que el Señor, el esposo, está buscando en su esposa. Miremos otra de las escrituras que también es conocida en 2 Timoteo 2:3. Está hablando el apóstol Pablo al discipular y al enseñar a Timoteo, el cual era un verdadero hijo en la fe para Pablo. Este Timoteo, mire cuál es el consejo que recibe de parte del apóstol Pablo. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Entonces la enseñanza está siendo la misma. Y yo sé que si nosotros comenzamos a evangelizar, si salimos a las calles y mencionamos estas verdades, la gente pues más bien se va a asustar. La gente quiere salir de su vida de escasez, de su vida de enfermedad, de su vida de sufrimiento, y quiere venir a ser transformado y cambiado su corazón. Si nosotros hablamos de estas verdades, pues de seguro muy pocas personas se acercarían al Señor Jesús. Pero es necesario de que nosotros sí conozcamos. Y estas personas que se entregan a Cristo en algún momento tienen que ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. Es muy... iba a utilizar la palabra curioso, pero no creo que sea la palabra apropiada en este caso. Más bien es muy importante mirar que esta enseñanza la dan 3 apóstoles distintos. Yo miro al apóstol Pedro hablando lo mismo. Miro al apóstol Santiago hablando de lo mismo. Y miramos también al apóstol Pablo reiterando en su enseñanza acerca de las dificultades. Continuamos mirando estas escrituras. Miremos al apóstol Santiago en el capítulo 1, en la carta que él escribe. Miremos lo que dice, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En este primer versículo está hablando de que cuando nos enfrentemos a las pruebas y a las dificultades, necesitamos presentar un gozo, una alegría. Mire la diferencia entre gozo y alegría. Gozo es cuando usted pone su propia voluntad,
Intencionalmente usted se provoca alegría a pesar de las circunstancias. La alegría es involuntaria. La alegría de pronto surge cuando usted recibe una buena noticia, cuando usted recibe un regalo, cuando las cosas le salen muy bien. La alegría es espontánea, nace de nosotros la espontánea, esa espontaneidad de regocijo. ¿Por qué? Por las circunstancias que estamos viviendo, que son positivas y favorables para nosotros. Pero ahora, el gozo. Dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tengamos gozo. Y eso quiere decir, alégrate a pesar de. Y entonces, ¿por qué me tengo que alegrar? Los versículos siguientes, el 3 y 4, nos dan a conocer el por qué tenemos que gozarnos en las dificultades o en las pruebas. Miremos esto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué me está diciendo la Escritura aquí? Que las pruebas, las dificultades, me están trayendo en mi vida un resultado el cual Dios quiere que sea formado en nosotros, y esa virtud es la paciencia. La característica del cristiano tiene que ser paciencia, ser paciente en su forma de vivir. ¿Qué quiere decir esto de ser paciente? Pues saber esperar los resultados. Si Dios nos ha dado una promesa, esperemos. No tenemos por qué tomar decisiones apresuradas. No tenemos por qué estar necesitando apresurar las circunstancias para que se den como nosotros queremos. No, la paciencia es algo que tiene que ser formado en el Hijo de Dios y en la hija de Dios. Miremos esto. La prueba produce paciencia. Pero ahora la paciencia, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las pruebas me producen a mi paciencia, y al ser yo paciente, entonces comienzo a ser un hombre maduro. Cuando habla la palabra perfección en la Biblia, habla de madurez espiritual. Entonces la paciencia me hace ser maduro espiritual. Y la palabra cabal significa completo, maduro y completo. Eso produce la paciencia. Y mire una cosa, aquí entonces ya podemos regocijarnos. Si estoy pasando una enfermedad, si estoy pasando una escasez, una necesidad apremiante, si hay algo que me está afligiendo mi corazón, yo tengo que alegrarme voluntariamente, intencionalmente. ¿Por qué? Porque yo sé que esto me va a traer paciencia, y Dios me está probando. Dios está haciendo su obra completa en mi vida. ¿Para qué? Para que yo sea perfecto y cabal, para que yo sea un hombre el cual refleje también la gloria de Dios, para que usted refleje la gloria de Dios y que su vida sea un testimonio, para que la gente pueda mirar en usted Jesucristo siendo formado. Y aquí hay algo más para nosotros regocijarnos en esta escritura, para alegrarnos, para tener sumo gozo. Sumo significa esencia. Lo más, cuando usted exprime una fruta, hablemos de una naranja o un limón, cuando usted exprime, le está sacando el zumo, la esencia del gozo tiene que estar en nuestro corazón, en nuestro proceder y en nuestra conducta, mostrada cuando nos hallamos siendo formados por el Señor. Y le decía, y aquí termina el versículo 4 con algo que es una bendición: sin que os falte cosa alguna. Al cristiano maduro, completo, no le va a faltar nada. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, ahora miremos esta misma enseñanza dada por el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, está en el capítulo 1, versículos 6 y 7,
Él está hablando de la misma situación, la misma enseñanza a cada uno de los creyentes. Así que, alégrense de verdad, dice el apóstol Pedro. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aquí me da a conocer algo más el apóstol Pedro. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas son temporales. Las pruebas son por un poco de tiempo. Así es que alegres, hermanos, no vamos a permanecer. Hoy es un tiempo donde la gente, la iglesia está teniendo temor a lo que va a pasar, a las situaciones que está viviendo. Eso le puede traer mucha preocupación, tristeza, dolor. Algunos pueden hasta enfermarse. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo. Aún ese tipo de pruebas van a ser pasajeras. Van a ser breves, pero le están formando. Está formando su carácter el Señor Jesús. Así es que alégrense. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Yo también me había llamado la atención porque pensé que solamente el apóstol Pablo, Santiago estaba dando esta enseñanza. Pero miro que los restos de apóstoles en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, daba esta misma enseñanza, la cual usted está recibiendo ahora en este tiempo. Miremos entonces, ¿qué más decía el apóstol Pedro acerca de las pruebas? En los versículos siguientes, el versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué es lo que me está dando a conocer la palabra aquí? Que la prueba que Dios permite que nosotros tengamos, ahora quiero explicarle un poquito. No todas las pruebas son provocadas por el Señor. Muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, conflictos, sufrimientos, dificultades, las que se transforman en una prueba de fe de parte del Señor. A veces yo cometo errores, usted comete errores, usted siembra una mala semilla y va a cosechar el fruto de esa mala semilla. Si usted está golpeando a alguien, usted va a recibir como resultado enemistades, personas que ya no quieran tener una relación de amistad con usted. ¿Por qué? Porque su temperamento está siendo muy agresivo, está siendo muy grosero. Entonces, ¿qué es lo que va a tener como resultado? Que la gente ya no quiera pasar con usted. Ahora, ¿sabe qué? Una cosa, esas circunstancias puede Dios utilizarla como una prueba de fe. Sí, como que puede presentarse algunas situaciones en la vida donde usted va a saber que está siendo formado por Dios para que pueda alcanzar una victoria y una madurez, que la debilidad suya se transforma en una fortaleza. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere formar el Señor con las pruebas? Paciencia, para que la paciencia después forme en usted un hombre maduro, una mujer madura. Pero quería decirle algo. Estas circunstancias que nosotros mismos estamos viviendo, ¿sí? Si yo salgo y me expongo al frío, en un tiempo en el que debería guardarme, abrigarme, pues me estoy exponiendo a una enfermedad. Hoy mismo, si nosotros dejamos de utilizar la mascarilla, dejamos de tomar las prevenciones, las precauciones necesarias para la no contaminación, nos estaríamos también exponiendo. Sí, nuestra fe es que Dios nos protege, es clara la palabra, pero quiero decirle, no seamos tampoco imprudentes. Necesitamos ser prudentes. La prudencia es parte de la sabiduría. Yo quiero decirle algo en mi corazón. La semana anterior había hablado acerca de qué es lo que tenemos que nosotros hacer. Si deberíamos sujetarnos a las diferentes
ordenanzas, a las diferentes leyes que se están dando para el funcionamiento de la iglesia, o deberíamos nosotros estar claros en nuestra posición de fe, a quién creemos. Y hablábamos del temor de Dios, estábamos hablando que el temor nos trae obediencia. ¿Y a quién debemos obedecer? Pues a nuestra autoridad máxima, sí, nuestra autoridad espiritual, que es nuestro Dios, es el Padre Celestial, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Sí, la Biblia nos da a conocer al Señor Jesús. Yo quiero ahora hablarle de ciertos aspectos que también provienen del Señor. Puede ser que usted esté caminando correctamente y de pronto el enemigo se presente delante del Señor y quiera probar su vida. Y Dios dice que de pronto Él está en las Escrituras, está relatado que Dios da permiso. El diablo no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Job fue topado por el enemigo ¿con qué? Con la autorización del Señor. ¿Por qué? Porque cada hijo de Dios tiene que ser probado en su fe, probado en su integridad cristiana. Yo recuerdo también que el mismo apóstol Pedro, el que está ahora enseñando, le dijo el Señor Jesús: Satanás ha pedido, dice, tu vida para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tú permanezcas fiel. Entonces, el enemigo también puede pedir a Dios autorización para toparle, pero Dios no es que Él quiera algo malo para usted, sino que las circunstancias del Señor las utiliza para su formación. Dios es bueno y todo el tiempo Él es bueno. Aquí quiero también ponerle tal vez mi propia experiencia. Mi experiencia última que tenía. Yo pasé por una enfermedad, la que tal vez algunos lo conocían, pero yo me ponía delante de Dios y decía: Señor, pero yo anhelo, para mí es impuesta necesidad el evangelizar, el predicar tu palabra. Señor, ¿cómo puedo hacerlo así? Y de pronto Dios me mostró sus propósitos, y al mostrarme los propósitos, eso trajo alegría a mi corazón y sabía. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se tornó mi oración? Señor, sáname inmediatamente que se cumpla tu propósito. Cuando se cumple el propósito, entonces, Señor, tú me vas a sanar. Y sabe que desde el momento en que yo recibí en mi corazón que era una prueba de fe, esta circunstancia que había vivido, inmediatamente le dije: Señor, que se cumpla de inmediato. Si puedes, Señor, apresura a que se cumpla el propósito en mi vida. Enséñame lo que tienes que enseñarme, muéstrame lo que tienes que mostrarme. Y entonces miré, y eso me trajo regocijo, a pesar de que no me podía reír bien. Sí, pero en mi interior estaba regocijándome porque sabía que Dios iba a obrar sanidad, vida. ¿Y sabe qué? Pues el médico decía que no menos de 3 a 6 meses iba a tener que estar en la misma situación, en la misma, con la misma sintomatología, con la misma parálisis que había tenido. El Señor se glorificó. Sí, casi no duró ni un mes y que estoy volviendo nuevamente a esto. ¿Sabe qué? He pasado esta prueba de fe. Y yo quiero que usted, cualquiera sea la circunstancia que está teniendo, pase esa prueba de fe. ¿Sí? Cualquiera sea provocada por sus propias siembras, por sus propias acciones, por su propia conducta, por su propio comportamiento. Aún en esas circunstancias, Dios va a utilizarla para su formación. Quiero continuar aquí con el versículo de la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 7. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces
su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, honra y gloria en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí ya comienza el Señor a mostrarnos que hay un motivo por el cual nosotros estamos siendo formados y capacitados. Y ese propósito es que el Señor está a punto de ser revelado. Y entonces la iglesia tiene que ser formada. Pero qué bendición saber que mi prueba de fe, la fe auténtica que está siendo probada como el oro, esa va a causar que sea digno de alabanza, de gloria y de honra. Y yo digo, ¿honrado por quién? ¿Honrado por quién? ¿Alabado por quién? Y yo pienso aquí, tal vez puede sonarle a usted risible, pero ¿sabe que los ángeles van a decir, este hombre fue probado en la tierra? Y yo pienso que el mismo Señor Jesús delante del Padre va a estar diciendo, esta mujer ha vencido las pruebas, su fe es auténtica. Y comienza el Señor a alabar y a reconocer su estilo de vida cristiano que está teniendo. Todo causado por haber pasado la prueba. Vamos a otra escritura donde me está dando a conocer acerca un poco más de la verdad en cuanto a la paciencia que tiene que ser formada en el hombre. La paciencia es formada una vez que usted ha sabido superar las pruebas, pasar las pruebas. Romanos, aquí está el apóstol Pablo enviando una carta a la iglesia de Roma en el capítulo 5, versículo 4, está diciendo, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Miren nuevamente, el apóstol Pablo dando a otra parte de la iglesia cristiana, la que estaba en Roma, dándole la misma enseñanza. Nuevamente, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza de salvación aumenta. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, Señor, ¿será que estoy preparado? ¿Será que voy a participar del arrebatamiento, de este evento grandioso de protección tuya, Señor, para tu iglesia? ¿Será que yo estoy siendo preparado? Mire lo que dice esta escritura. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza de salvación aumenta. ¡Qué bendición! Entonces, simplemente ahorita podría hacerse un autoanálisis, una autoevaluación. Y dígase, ¿soy paciente? ¿Sé esperar? Espero en completa paz que se den los resultados. Todo lo que yo emprendo, logro esperar en Dios. Entonces, esta virtud de paciencia se está formando en usted, y eso le hace para que usted esté más seguro de su salvación. Hebreos 10, 36 y 37. El autor de Hebreos, la Biblia no menciona quién es el autor, no es clara de quién es esta carta, pero quiero decirle algo. El autor de Hebreos, mire lo que está diciendo en cuanto al tema que es ahora de estudio nuestro. Mire lo que dice en el capítulo 10, versículos 36 y 37. Porque os es necesaria la paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nuevamente, mire, qué curioso esto, y qué importante
Qué importante, nos es necesaria la paciencia. La paciencia tiene que ser formada en cada hijo de Dios, en cada cristiano. Tiene que ser formada la paciencia. Porque dice, porque la paciencia me hará que yo cumpla también la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, entonces obtenga la promesa. ¿Y de qué promesa habla aquí? Aquí no solamente habla de una promesa de sanidad, no habla de una promesa de prosperidad. Mire de cuál promesa habla. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Permítame, me parece, a mí me traía regocijo y a la vez que me traía impacto la palabra de Dios. Permítame leer nuevamente. Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37. Miremos lo que dice el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, la paciencia me hace hacer la voluntad de Dios. Y dice, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces aquí la promesa es que Jesucristo cuando venga, Él me va a tomar a mí, le va a tomar a usted como parte de su pueblo, del pueblo que va a ser su esposa, la novia de Jesucristo. Miremos el versículo siguiente. Mas mi justo vivirá por la fe. Me llamaba la atención esta versión de la Biblia. En la Reina Valera habla que el justo vivirá por fe, pero en esta versión dice mi justo. Este mí me trae regocijo en mi corazón y digo, qué bueno, que el Señor siempre cuando habla conmigo me está diciendo que soy suyo. Porque yo he sido justificado, usted ha sido justificado. Y mire que el Señor le va a decir, mi justo, mi justa, si es una dama. Mas mi justo vivirá por fe, creyendo fe. ¿Qué es lo que producía la fe? El soportar los sufrimientos, las pruebas. Y entonces yo vivo en una auténtica fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá de él, dice el versículo 38. Miren, la fe trae alegría, alegra el corazón de Dios. Pero el que retrocede, el que no quiere soportar las pruebas, el que dice, yo ya no quiero esto, si esto es ser cristiano, entonces mejor me regreso, yo no quiero ser así. Mira el versículo 29 lo que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Me gustaría que usted repita ahí en su casa donde está. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Estas escrituras sí que conmueven el corazón. Me gustaría que usted las revise en casa, las revise. Sí, va a estar ahí presentado las escrituras, pero yo quisiera que luego en su casa, en tiempo, a solas, en su tiempo de devocional, revise estas escrituras, porque le van a traer una bendición bien grande. Y va a traer regocijo. No sé qué es lo que esté enfrentando ahora, pero quiero decirle que cuando usted salga vencedor de esa prueba, de ese sufrimiento, de esa situación dolorosa tal vez, o triste, penosa, sabe que el Señor tiene algo muy grande para su vida, y es prepararlo para ser llevado. Y ahora quiero decirle, no estamos solos, es otro de los aspectos que no quisieras. Al saber que yo voy a enfrentarme diversas pruebas,
Yo necesito saber que hay alguien que está conmigo y el cual me va a traer victoria y el cual me va a ayudar a sobrepasar. Mire nuevamente la escritura que lo habíamos topado al principio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Él ha vencido, si Él está conmigo, entonces yo voy a superar la prueba. No estoy solo, no me va a dejar que sea vencido por la prueba. Salmo 146:5 dice: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Pero felices. Entonces yo paso una prueba, una dificultad, pero estoy gozoso porque mi ayudador es el Señor y mi esperanza está en Él. Mire, qué regocijo, qué paz le puede traer a usted el saber que hay un Dios que le va a ayudar, que le va a hacer superar rápidamente. Isaías 58:11. Mire lo que dice la escritura: el Señor te guiará permanentemente, continuamente, siempre. Él estará guiándote permanentemente. Dará satisfacción a tus necesidades. O sea, cuando yo me halle, cuando usted se halle, cuando tú te halles en diversas dificultades y pruebas, cuando tengas algún tipo de necesidad, el Señor me dará la satisfacción, porque Él guía permanente mi vida. Cuando estés en tierras resecas, Él fortalecerá tus huesos, traerá sanidad. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Aun cuando pase por desiertos, el Señor traerá una fuente de agua donde Él estará. Él estará siempre atendiendo, cubriendo mis necesidades, tus necesidades. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, también nos dice, y ahí nos habla de el por qué necesitamos pasar estas pruebas de fe. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. En primer lugar, me hace saber que hay un consolador. Él me va a estar consolando mientras esté pasando cualquier dificultad. Pero me está diciendo que al consolarme a mí, también me está haciendo un llamado. Y el llamado es consolar a otros. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, y el propósito es de bendición. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañados de acción de gracias. ¿Qué es lo que me está recomendando aquí el apóstol cuando envía esta carta y este consejo a los cristianos en la ciudad de Filipos? ¿Qué es lo que me está recomendando? Cuando te halles en diversas circunstancias y pruebas, me está diciendo que recurra a la oración, a la súplica. Necesitamos estar nosotros confiados de que Él es galardonador de los que le buscan. Que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él nos socorrerá de inmediato. Él nos dará el oportuno socorro. Él atenderá nuestras necesidades. Y dice que la súplica acompañada de acción de gracias, dice el apóstol Pablo, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Primera cosa, solo rapidito vamos a recordar: no estamos solos en las circunstancias difíciles. Estamos con Él, Él es nuestro ayudador. Él siempre nos guiará continuamente, y Él va a saciar y Él va a cubrir nuestras necesidades. Dice que le presentemos también en oración permanente.
que Él va a responder, Él va a atender a nuestras necesidades. En el Salmo 46, versículos 2 al 4 dice: el Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Entonces Él es mi refugio. Usted es parte de esta congregación que lleva el nombre de Jesús. Sí, torre de refugio es el nombre de Jesús. El Señor es nuestro refugio. En Él refugiémonos. Una ayuda siempre pronta en los peligros, dice este versículo. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar, aunque bramen y se agiten las olas y con su ímpetu sacudan las montañas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Qué le parece? Dios es bueno, con Él podemos estar. Ahora regocíjese, no se desaliente, no se desanime, pase esa prueba. La auténtica fe, ¿sabe qué produce en usted? Paciencia. Y esa paciencia le hace a usted maduro. Y como maduro, está siendo listo. Así que, hermanos, yo quiero terminar diciéndoles simplemente esto, hablando de su corazón. Aquí si está pasando dificultades y estás viendo todo el panorama oscuro, confía en el Señor. Él es bueno y es poderoso. Él intervendrá en tu vida y te bendecirá. Mire lo que le dice el Señor. Recíbelo como una palabra profética a su corazón. Calma. Ten calma. Ten calma. Yo estoy haciendo una obra en ti. Tu redención se acerca. Yo vengo pronto por ti. Amén. Aleluya. Recibe esa palabra. Ten calma. El Señor está haciendo una obra en ti. Él está perfeccionándote. Él está preparándote. Porque tu redención está cerca. Ven, Señor Jesús. Permítame orar. Cierre sus ojos ahí donde está y dele gracias al Señor por todo lo bueno que usted ha recibido de Él. Pero también dele gracias al Señor por las diferentes pruebas, las dificultades, los sufrimientos que usted ha vivido en este tiempo. Dele gracias a Dios porque ha tenido un propósito. Y el propósito es prepararle para ser rescatado por Él. Dele gracias al Señor. Amado Dios, queremos agradecerte. Queremos decirte, mi Señor, gracias porque tu palabra trae aliento a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra, Señor, nos reconforta, nos levanta. Gracias porque tu palabra, Señor, edifica nuestras vidas. Señor, queremos alcanzar la madurez. Ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, dándote gracias y diciéndote: sigue tratando, Señor, sigue perfeccionando mi caminar. Mi Señor, yo confío en ti. Confiamos en ti. Mi Señor, estamos delante de tu presencia en este mismo instante y oramos que tu Espíritu Santo tope nuestro corazón ahora mismo y traiga regocijo y traiga alegría, traiga un completo gozo a nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por tu palabra a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y ahora, como siempre, quiero pedirle un minuto nada más de su atención. Quiero dirigirme a las personas que tal vez por primera vez están mirando un mensaje del Señor para su vida. Tal vez haya personas que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Yo quiero decirle que todas las circunstancias que está viviendo este mundo tienen propósito, y el propósito es para que usted se acerque a Dios. Usted puede hacerlo simplemente con una oración, pidiéndole a Dios que le perdone sus pecados, que cambie, que transforme su vida, y que le forme, y que le capacite, y que le ayude a alcanzar la madurez espiritual. Y sabe que una vez con su arrepentimiento, el Señor le escucha y hace que usted llegue a ser parte de esa iglesia, que sea parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Por favor, ore conmigo, ahí donde está. Dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por darme esta oportunidad. Señor, me arrepiento por mis pecados. Te pido perdón por ellos. Mi Señor, cámbiame, transfórmame. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí y derramaste tu sangre para limpieza y perdón de mis pecados. Señor, en este instante te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. De hoy en adelante, usted ha recibido la autorización de parte de Dios para que sea llamado un hijo de Dios. Amén. Dios los bendiga a todos.